comienzo a la primera sesión extraordinaria programada para el 23 de enero a las 18 horas. Se invita a la concejal Aguilar Ortiz a izar la bandera. A continuación vamos a tomar juramento al señor Hernán José García. Se invita a pasar a la presidencia. Concejal Hernán José García. Juráis por Dios, la patria y el pueblo de Pergamino desempeñar fielmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Sí, seguro. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo de Pergamino os lo demanden. Por secretaría se dará lectura al decreto 7240-2015 de convocatoria primera sesión extraordinaria. Visto la solicitud de esta presidencia firmada por integrantes de este cuerpo legislativo con respecto a la realización de una sesión extraordinaria y considerando que motiva la presente la necesidad de que este cuerpo se manifieste respecto de los hechos acaecidos en los últimos días, que tiene como uno de sus componentes la desaparición física del fiscal Nisman y que ha suscitado una profunda conmoción en los ciudadanos de nuestro país, que como representantes del pueblo del partido de Pergamino consideramos oportuno un debate de este Consejo que represente las distintas expresiones y sentir de nuestros vecinos, dada la trascendencia que tiene para la vida institucional y los valores republicanos de una nación democrática. Por lo expuesto, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades conferidas por el artículo 68, quinto, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dicta el decreto. Artículo primero, convócase a la primera sesión extraordinaria para el día viernes 23 de enero de 2015 a las 18 horas. Artículo segundo, remítase copia del presente a los bloques políticos que integran este cuerpo deliberativo. Artículo tercero de forma, Pergamino 21 de enero de 2015. Decreto número 7240 de 2015, firman María Fernanda Alegre, secretaria, Lucio Quinto Tesón, presidente. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Aguilar Ortiz, María Ofelia, Bormioli Lisandro, Bosco Andrea Karina, Brigatti Diego Edgardo, Cairat Pedro Gabriel, Capetillo María Teresa, Carricat Juan María, Catáneo Héctor Ángel, Clar Laura Magdalena, Conti María de los Ángeles, De Mayo María Teresa, Filippini Mónica Cecilia, García Hernán José, Ilia Ramiro, Inserti Griselda Mariel, Migliaro Luis María, Ruggeri Ricardo, Satuf Walter, Taruseli Gabriela, Tesón Lucio. Antes de dar lugar al debate, los invito a realizar un minuto de silencio por la muerte del fiscal Nisman y las víctimas de la daña.
gracias, concejales. Tiene la palabra concejal Tesoro. Sí. Gracias, presidente. Ante todo quiero manifestar cierta sorpresa, cierto estupor por la no presencia del bloque del Frente para la Victoria. Hubiese sido, entiendo, muy sano que se podía dar un debate con la fuerza política, con esta fuerza política con representación local, que me parece que tendría y tiene mucho para decir. Es muy lamentable que el Frente para la Victoria no se haya personado en este recinto, porque este recinto es el ámbito de debate más plural que tiene nuestra ciudad. Y la verdad que a veces uno cree que se nos trata a este recinto con una cierta, quiero decir, para no usar la palabra incorrecta, destrato. Creo que la falta de Frente para la Victoria obedece a varias cuestiones. Trato de buscar explicación. Quizá la confusión en sus miembros, porque el relato del oficialismo es vago, es contradictorio. Las acciones del oficialismo nacional han sido más que cuestionables. Creo que ha habido silencios cómplices, ha habido silencios que no tendrían que haberse dado. Pero la verdad que ante todo me quedo con una tristeza porque el debate no se puede dar, y en un ámbito de pluralidad. Yendo directamente a lo que nos aboca, quiero decir que lamento en lo personal la pérdida de un ser humano, pero lamento como hombre de la democracia y como hombre que ama las instituciones y las respeta, que le han pegado un tiro a la justicia. La justicia que a veces es ciega y que debe ser imparcial. Creo que han dado un tiro certero que acabó con la vida de un hombre y que puede acabar con el hecho de hacer justicia, es decir, con la búsqueda de impunidad. Creo que debemos entender la muerte del fiscal Nisman dentro de un contexto político. Y ese contexto político se da a horas de que el fiscal declarara ante el Congreso contra la Presidenta de la Nación, o con una denuncia que había formulado contra la Presidenta de la Nación y el Canciller de la Nación, Héctor Timerman. Ese contexto tiene que ver con el descubrimiento de una causa que ya más de 20 años impune, que es un atentado terrorista contra los argentinos en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Que el contexto implica que el gobierno nunca ha ocultado la persecución a la justicia cuando investiga causas que lo incomodan. Sabido es el caso del fiscal Campagnoli, que no ha podido ser removido, pero que sí ha sido hostigado y perseguido. El contexto también dice que Gil Carbó nombra fiscales subrogantes y los mueve a su discreción, o pretende moverlos a su discreción. Pero la justicia frenó ese arbitrario proceder con una acción de amparo presentado por varias fuerzas políticas. El mensaje y el contexto también dice que la justicia incomoda al poder muchas veces, y en esa incomodidad el poder trata de correrla, como decíamos. El contexto dice que hubo un pacto con Irán que fue sospechado de encubrir y que fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional. El contexto, presidente, como dice un amigo mío, modela la interpretación de los hechos. ¿Qué quiero decir con todo esto?
Yo no quiero decir que el gobierno tiene la culpa de un brutal, ahora, asesinato parece, según la presidenta que relata hechos policiales por Facebook. Pero que el contexto dice e indica a muchos de los ciudadanos que el gobierno está siendo muy observado. El gobierno, ¿cómo se movió ante este hecho? Desprestigiando al fiscal en el principio, con la presencia de funcionarios en un lugar que no tenía mucho que hacer allí. Sabido es que el fiscal era un fiscal de alta trayectoria, obviamente, con idas y vueltas, con cartas, vía Facebook, con un silencio presidencial donde debería haber estado la voz de una presidenta que nos convoque a todos y a todas, que nos dé la tranquilidad que como pueblo se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Quizá la presidenta entiende que es más importante la cadena nacional para presentar un carrito, o el plan del pescado para todos, o la isla de Marchi, el polo audiovisual, y utiliza otros medios no tan oficiales como el Facebook, que utiliza una prima mía que tiene 14 años, para dar cartas al estilo Agatha Christie sobre cuestiones de criminología y de teorías conspirativas. Me duele porque creo que la presidenta no está a la altura de los acontecimientos, y si bien no tengo un ápice de simpatía por la presidenta, también es mi presidente. La presidenta, con todas sus manifestaciones, viola lamentablemente un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 109, que dice así: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Es decir, el presidente de la Nación no puede opinar sobre causas que estén en la justicia, y sin embargo lo hace, y vaya si lo hace. También la presidenta incurre en quizá un delito contemplado en el Código Penal, en el artículo 277, incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque ella como funcionaria pública tiene la obligación de denunciar la comisión. Y dice que en ese artículo, que se ha reprimido con prisión, etc., quien no denunció la perpetración de un delito o no individualizar el autor o partícipe de un delito ya conocido, como en este caso, cuando estuviera obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. Yo creo, señor presidente, que la patria está viviendo tiempos difíciles, y ojalá sea el final y no el comienzo de los tiempos que se avecinan, y sobre todo en épocas electorales. Veo una sociedad atónita, veo una sociedad espectadora y expectante de justicia, de un gobierno que se disponga a descubrir la verdad, y de una presidenta que contenga y dé certezas y no genere más dudas. Veo que el gobierno se excusa, que le echa la culpa a servicios de inteligencia, a custodios, y la verdad que yo no quiero un gobierno que se excuse, quiero un gobierno que se ponga al frente de una situación tan delicada. Ese es el gobierno que creo los argentinos nos merecemos. Yo, si usted me permite, quiero leer un párrafo de un ensayo que ha hecho uno de las mentes más lúcidas, que a mi criterio, que tiene la República Argentina, que se llama Santiago Kovaldov. Y este párrafo dice así: deudos, todos deudos. Eso es lo que somos los argentinos, deudos unos de los otros, deudos del ideal comunitario. Nisman nos representa, no como fiscal que iba a declarar, sino como víctima que ya no podrá hacerlo. Pero algo más nos pasa. Estamos decididos a que no solo nos represente ese cuerpo sin vida, ultrajado por el terror,
Somos también los que marchamos, hombres y mujeres, que no temen hacerse ver como una nación de desamparados, como una comunidad de solos, gente que no tiene quien la represente, gente burlada, gente que para saber qué significa debe mirarse en el espejo del terrorismo, de ese terrorismo que la Argentina sigue en pie, que ejerce con jactancia y omnipotencia su oficio criminal, que se entrama con el poder político, que lo envuelve y se abraza a él y se confunde con él, de ese terrorismo que mancilla la justicia, que la somete y cuando no la somete, la mata. Ese terrorismo es mafia, la cara nueva en la Argentina de la vieja corrupción. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero. Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, en un principio, obviamente que manifestar la conmoción, la consternación con la cual hemos amanecido toda una sociedad, un día lunes, que en la espera de declaraciones fundamentales en una causa que tanto hiere a toda una sociedad como es la causa AME y sus 85 argentinos fallecidos, nos encontramos con quien daba pruebas de esa tan larga investigación, se encontraba sin vida en una muerte caratulada dudosa. Y no solamente era ese día el tiro en la sien en un fiscal, sino un quebranto sentido hacia la justicia. Sinceramente, hoy estamos acá porque creemos y estamos convencidos de que este es el ámbito en donde debemos de expresarnos, en donde debemos de dar nuestro sentir y nuestras opiniones. Y lamentablemente nos encontramos con un cuerpo a medias. Lamentablemente creo que no hemos sabido entender desde todas las bancadas cuál es el espíritu y cuál es el ánimo de esta sesión extraordinaria en el mes de enero. Es, a mi entender, el segundo atentado a la AMIA. En este sentido, las expresiones fundamentalmente se remarcan en garantir y en la necesidad de que entes responsables de la política, desde la Presidente de la Nación hasta todos los estamentos, den garantía a una sociedad de independencia, de trabajo, de seguridad hacia todos aquellos que, como el fiscal, el doctor Nisman, tuvo la valentía, el profesionalismo, la vocación de decir cuáles eran las respuestas o cuáles eran los resultados de una investigación. Esa seguridad, esas garantías son las que vamos a exigir, las que queremos exigir. Y es eso que hoy queremos transmitir, lo que es un común denominador en todos los vecinos, señora Presidente. La consternación, un poco las dudas, el no saber qué va a pasar. Y eso es lo que tenemos que decirles a todos los argentinos, que la responsabilidad política de cada uno de quienes nos representan tienen que garantizar y dar fe de que si esto pasó hoy, hacia adelante tenemos que tener un país distinto, y todo el compromiso de los partidos políticos que dieron las diferentes manifestaciones tienen que estar en esto, en esta garantía.
Por otro lado, la solicitud, y que también va a quedar en el marco de la resolución, de que el Congreso toma claros puntos sobre que lo que es un acuerdo, un memorándum con Irán en el 2012, declarado inconstitucional, que lamentablemente nos vincula internacionalmente con el terrorismo, con estas relaciones internacionales que sinceramente uno no quisiera afianzar. Y no solamente eso, sino generar impunidad a quienes son los primeros sospechados en esto que hiere a toda nuestra sociedad del atentado a la AMIA. Es por eso que hoy estamos acá en el segundo intento terrorista a la AMIA y dando pesar por el fallecimiento del doctor Nisman, en mi opinión, realzando su actitud más allá del final y pronunciándonos, fortaleciendo la independencia de todos los poderes, fortaleciendo la República y apoyando la democracia. Gracias. Tiene la palabra la concejal Caruselli. Sí, señor presidente, mi primera cuestión tiene que ver, como lo hicieron los concejales que me antecedieron en el uso de la palabra, con estas bancas vacías. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. En el partido de Pergamino fuimos electos concejales para representar en este recinto las diferentes opiniones, las diferentes posiciones, las diferentes convicciones de los ciudadanos de este partido. Y estas bancas vacías, lamentablemente, a pesar de que la convocatoria era para debatir y representar las distintas expresiones y sentir de nuestros vecinos, están vacías. Y la imposibilidad de generar un debate no es bueno para una democracia, que debe tener como representación fundamental la pluralidad. Y pensamos que iban a asistir porque creemos que es necesario debatir. Y así lo había manifestado en una primera instancia el presidente del Frente para la Victoria, que iban a asistir. No sabemos si yo no especularía con cuáles son las causas por las cuales hoy no están presentes, pero definitivamente hay un sector de la sociedad con un sentir que también carga conmoción, congoja, no está representado hoy. Esta ausencia significa la no representación de una parte de los vecinos de Pergamino, porque las representaciones y en momentos particularmente graves como este deben darse en el lugar en el cual nos puso el pueblo. Y el debate, para que sea debate, debe contemplar todas las posiciones y debe darse en el recinto, no en Facebook, no en conferencias de prensa, no en documentos, porque es precisamente lo que está reclamando el pueblo argentino, que le reclama una presidenta que se ponga al frente y que no emita por Facebook cartas, sino que está diciéndoles ocupen el lugar que tienen que ocupar. Hoy hay un lugar que no se está ocupando. Era necesario un debate que represente el sentir de todos, porque ese es el eje esencial de la representación democrática. Aún las minorías tienen que estar representadas,
las mayorías, la diversidad y la pluralidad debe ser el eje. Hoy, en este Consejo Liberante, no pudimos lograrlo. Dicho esto, y sumándome en nombre de todo nuestro bloque al pesar y al dolor por la muerte del fiscal Nisman, por los acontecimientos previos y los desencadenantes que esta muerte generó en todos los ciudadanos, por esta congoja, este pesar. En estos días uno lo veía en la gente, en las diferentes expresiones, en todas, en los que estaban apoyando a la presidenta y en los que no, pero la situación era de pesar, de congoja, de conmoción. Y ante una conmoción de esta magnitud, yo creo que quizás valga aquel manifiesto icónico del pueblo argentino. ¿Qué había detrás de esa conmoción? No solo la muerte del fiscal Nisman, sino también ese hito en la manifestación fundacional del pueblo argentino. El pueblo quiere saber de qué se trata, y esa es la búsqueda de estos días. El pueblo quiere saber de qué se trata, como en aquel 25 de mayo de 1810. Creo que esta es la búsqueda de un pueblo. Certezas, verdades, justicia. Y se hace difícil. Se hace difícil para el ciudadano encontrar en toda esta confusión, donde depende qué medio escuchen, van a tener una versión o la otra. ¿Cómo definir desde el ciudadano cuál es la verdad en medio de todo esto? La segunda cuestión, se le está hablando de un memorándum, de las consecuencias de ese memorándum. Imaginemos al ciudadano común en esta situación donde además ahora aparecen estas escuchas que hasta nos da indicios de una embajada paralela, una diplomacia paralela que cierra acuerdos no con cualquier país, no con cualquier gobierno, sino aquellos que estaban con la posibilidad de incorporarse activamente, según las denuncias que existen en la causa, como parte de un atentado el más luctuoso de la historia argentina, de terrorismo internacional. Y por el otro lado, un pueblo mirando a su presidenta y a la justicia. Y una presidenta que, avanzando, como decía el concejal Tezón, sobre cuestiones propias de la justicia, que va a ser y debe ser quien determine cuáles fueron las causas, los motivos y lo que llevó a la muerte del fiscal Nisman, genera dos cartas que apuntalan este desconcierto y esta falta de certezas. Cartas donde primero habla del suicidio y después descarta y no le caben dudas de que no fue un suicidio. Pero ¿qué es lo peor? Más allá de esta intromisión en la justicia, se generan preguntas y siembra incertidumbres sobre lo que sí debería darle al pueblo argentino certezas. Se pregunta sobre miembros del servicio de inteligencia y hace una lectura de las preguntas que sería el fiscal, cuando el servicio de inteligencia es una pieza clave del gabinete de la presidenta de la Nación, donde sus miembros fueron apuntalados por el expresidente Kirchner y generados como hombres de confianza, además para participar en la investigación de una causa de las más graves de la historia de la Argentina. Y además, este personaje que todavía forma parte del servicio de inteligencia porque solamente tiene una licencia previa a jubilarse, que forma parte de quizás esta inducción en la acusación de la presidenta,
con la posibilidad de ir hacia un homicidio, hacia la hipótesis del homicidio. Lejos de denunciar, es su personal, forma parte del personal que la presidenta tiene a cargo. El servicio de inteligencia responde a la presidenta. El servicio de inteligencia y Estiuso en el servicio de inteligencia fue quien hasta hace menos de un mes era la persona fuerte en la inteligencia argentina que asesora y brinda detalles a la presidenta de la Nación y a todo el gabinete. Esto es grave. Es grave que tenga el control, o en todo caso más grave, es el descontrol del servicio de inteligencia en la Argentina, porque están los atentados terroristas, porque desde el servicio de inteligencia se revela información para las causas de narcotráfico, y entonces uno quizás desde este descontrol, o uno piensa un amateurismo inédito para un gobierno de tantos años, de más de una década. ¿Cómo puede ser que se lleven adelante investigaciones en tráfico de armas? Claro, se nos pierde un misil o nos roban un misil de una base naval. Entonces, uno pretende certezas institucionales y la presidenta genera incertidumbres y confusiones. Y la democracia debe ser garantía, porque esto es lo que reclaman los ciudadanos. Es sumamente grave lo que la misma presidenta plantea. Y si bien la muerte de Nisman nos generaba dudas, esta situación adicional las agiganta. La presidenta a través de sus cartas ha agigantado las dudas que ya la investigación y la muerte del fiscal Nisman habían generado en la nación argentina. Y uno sigue pidiendo certezas. El pueblo necesita saber de qué se trata, porque por sobre todas las cosas, la muerte del fiscal Nisman, sea un suicidio inducido, un homicidio, la justicia lo determinará. Lo que hace es volver a tener en el eje de una democracia, de nuestra democracia, un muerto por investigar, un muerto por buscar la verdad y la justicia. Y esto es una muerte política, donde alguien queda herida de gravedad. Y este es el duelo que todos estamos haciendo en esta congoja. La verdad, la justicia, esta que no alcanza a los familiares de la AMIA, pero que cada vez todos vemos más lejana. Creo, señora presidenta, que el gobierno está siendo devorado por la desarticulación de su propia maquinaria. Y por eso, más que nunca, ante esta situación, todas las instituciones deben verse fortalecidas, apoyar, devolverle al pueblo las certezas que necesitan en una nación que pretende conservar intactos, sin ninguna melladura, sus valores republicanos y sus valores democráticos. Nunca más la muerte puede estar presente como posibilidad en las personas que quieran investigar, en las personas que quieran gritar, en las personas que quieran denunciar. Esto es lo que tenemos que llevarle al pueblo argentino. Esto es quizás el mensaje final que todos están esperando en este país, y que con mucha prudencia, pero con transparencia, con certeza,
cada uno debe devolverle, porque si no lo que queda en esta congoja es la sensación de que algo se rompió. Lo único que puede devolvernos esto es la institucionalidad en una república democrática. Nada más. Tiene la palabra el concejal Tesón. Presidente, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, le solicito que pongamos mi cuerpo en comisión a efectos de elaborar una resolución en relación a la temática que estamos abordando. Va a hacer uso de la palabra el concejal Miliano. Hay igual un pedido, pero concejal tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señora Presidente. Muy sintético y muy corto es lo que voy a decir, porque ya los que hicieron uso de la palabra con anterioridad fueron sumamente puntillosos y detallaron acabadamente lo que ha ocurrido, y sí, por supuesto, sumarme a este duelo por el fallecimiento del fiscal. Pero lo que sí no quería dejar pasar por alto es remarcar la falta de presencia del bloque del Frente para la Victoria. Y fundamentalmente digo esto porque hace escasamente unos días más de un mes que tuvimos una sesión aquí donde pasamos un video por el juicio de las juntas militares, y realmente fue acompañado ese video de juicio de la Junta por todo el cuerpo y por este bloque del Frente para la Victoria. Y digo yo, esto se acompañaba porque era el inicio de un trabajo pormenorizado y profundo de defensa de los derechos humanos. Y me pregunto yo, ¿dónde están los que defienden los derechos humanos en este momento con lo que le ha pasado al fiscal? Más allá de que haya sido un homicidio, un suicidio inducido, de cualquier manera hay una muerte. Hay una muerte de un ser humano, como también la muerte de todos los seres humanos compatriotas que murieron en la guerra. Entonces, los derechos humanos, señora Presidente, yo quisiera decirle a los concejales que no están y que levantan con tanta vehemencia y tanta fuerza la bandera de los derechos humanos, a la cual nosotros también acompañamos, avalamos y defendemos, en este caso también tendrían que estar presentes y están faltando en este momento tan crucial de seguir defendiendo los derechos humanos. O hay algunos u otros derechos humanos, es para todos, para los chicos desnutridos que mueren por falta de comida, para personas que mueren por falta de atención, para las personas que mueren por accidentes de tránsito que se pueden prevenir y para personas que fallecen como falleció el fiscal. Por lo tanto, yo reclamaría de que tendrían que estar presentes para defender los derechos humanos todos los días y en todos los escenarios. Nada más, señora Presidenta. Hay una moción solicitada por el concejal Tesón para poner el cuerpo en comisión. Vamos a votarla. Con la mano alzada, por favor. ¿Están de acuerdo? Invito a los presidentes de bloque entonces a pasar a la presidencia. Se da lectura al proyecto de resolución acordado por las tres bancas y luego se pone a consideración. Proyecto de resolución. Visto el fallecimiento del fiscal de la causa AMIA, doctor Natalio Alberto Nisman, en las circunstancias que son de público conocimiento, y considerando que el doctor Nisman era el principal responsable de investigar el criminal atentado
contra la Mutual Judía perpetrado en el año 1994 y se aprestaba a brindar un informe que involucraba a la Presidenta de la Nación, al Ministro de Relaciones Exteriores y a otros dirigentes cercanos al Gobierno Nacional por el supuesto delito de encubrimiento. Que su muerte constituye un doloroso hecho que, además de enlutar a nuestro país, nos provoca un enorme daño ante la comunidad internacional, lo cual requiere de una rápida y responsable actuación de todos los estamentos judiciales a fin de llegar al pronto esclarecimiento de los hechos. Que esta desaparición física del fiscal Nisman no debe de ninguna manera acallar el camino a la verdad y a la justicia, que el miedo no hace otra cosa que socavar los más profundos cimientos de la democracia, que hoy más que nunca los distintos estamentos de poder democrático de la República Argentina debemos expedirnos en referencia a este luctuoso hecho por diversos motivos, porque el fiscal Nisman muere sospechosamente a horas de dar a conocer un comprometedor informe ante el Congreso de la Nación, porque la causa por la que acusa de encubrimiento lleva 20 años impune, porque el llamado pacto con Irán, que se denuncia como herramienta de encubrimiento del atentado a la AMIA, fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional, porque los argentinos necesitamos esclarecer las responsabilidades de aquel brutal atentado y las responsabilidades de aquellos que han colaborado para que siga habiendo impunidad, para que la sociedad toda, porque la sociedad toda exige que esta muerte no quede impune y que la gravedad institucional de este triste suceso sirva para encontrar un camino que nos lleve a terminar con la impunidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pergamino resuelve. Resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pergamino resuelve expresar su hondo pesar por la muerte del fiscal de la Nación, doctor Natalio Alberto Nisman, y manifestar la necesidad del pronto esclarecimiento del hecho. Artículo 2. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pergamino vería con agrado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de garantizar la libertad de trabajo y de funcionamiento de las autoridades judiciales que intervienen en la investigación de la muerte del fiscal doctor Alberto Nisman y del juez y la Fiscalía Especial de Investigación del atentado a la AMIA, como así también asegurar el resguardo y protección de todas las pruebas existentes y las que se produzcan en ambas causas. Artículo 3. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pergamino resuelve solicitarle a las autoridades del Honorable Congreso de la Nación que se someta a tratamiento de ambas cámaras la finalización del memorándum de entendimiento con Irán y se convoque a la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Artículo 4. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pergamino resuelve dirigirse a los presidentes de todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitarles que adhieran a la presente resolución. Artículo 5. Sean los vistos y considerandos parte integrante de la presente. Artículo 6. Remítase copia de la presente a ambas cámaras legislativas nacionales, a la AMIA, DAIA, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fiscalía Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Presidencia de la Nación. Artículo 7 de forma. A consideración. Tiene la palabra el consejero. Bien, invito a la concejal Ofelia Aguilar Ortiz a agregar. Siendo las 19:30 horas, damos por finalizada la primera sesión extraordinaria del periodo 2015. Muy buenas noches y muchas gracias.